Texto a considerar esta mañana. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Vamos a orar una vez más para que el Señor nos ilumine por medio de su palabra. Soberano Dios, Rey de gloria y de misericordia, ten misericordia de nosotros, por favor, compadécete de nuestras almas y permítenos ser instruidos por tu palabra. Tu palabra, Señor, es nuestro sustento. Tu palabra, Señor, es nuestro alimento. Permítenos obedecerla y tenerla en muy alta estima, oh Padre. Rogamos que tu palabra nos fortalezca y que por medio de ella nosotros podamos adorarte. Llena nuestra vida de ti, oh Dios, y permítenos comprender en tu palabra el gran misterio de tu verdad, y que nosotros como creyentes podamos gozarnos y disfrutar verdaderamente el gozo que hay de hacer tu voluntad, de servirte y de anunciar el mensaje glorioso y santo del Evangelio. Ayuda al predicador para que lo exponga bíblicamente, y ayuda a tu iglesia, Señor, para que por medio de tu Espíritu Santo, así como ayudas al predicador, siembres tu palabra en el corazón de cada uno de mis hermanos. Gracias te doy, buen Dios, tú que siempre estás con nosotros. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro amado Redentor, en quien te damos a ti la gloria y la honra siempre. Amén. El día de ayer no hubo agua en todo el día. Bueno, en algunas partes se fue más tarde que en otras partes. Yo me enteré del asunto del agua, creo que, si no estoy mal, el jueves. El jueves en la mañana, cuando me disponía a salir para el trabajo, la vecina se me acercó y me dijo: vecino, mire, que me va a quitar el agua por 3 días, me dijo ella, seguido. Eso automáticamente es un shock para uno, porque en mi casa hay un pequeño tanquecito en el cual puedo almacenar agua a lo sumo para un día. ¿De dónde voy a sacar agua para 3 días? Es algo terrible y difícil de imaginarse. ¿Cómo hace uno? Y es que nosotros damos por sentado muchas cosas. Damos por sentado que siempre va a haber agua y que siempre va a haber electricidad. Damos por sentado que va a haber gas para que puedas cocinar los alimentos. Es más, damos por sentado de que siempre vamos a tener aire para respirar. No entendemos el privilegio que tenemos, el cual Dios nos ha concedido. A todas las personas Dios nos ha dado el privilegio de recibir aire para respirar, de tener padres, así los hayan abandonado, pero hubo padres en algún momento, si no, no hubiese nacido la persona. Todos tenemos padres. Estos son privilegios que Dios nos da. El problema es que cuando un privilegio es algo recurrente, ya dejamos de considerarlo un privilegio. Todos los días hay agua. Yo no considero que el simple hecho de tener agua en mi casa sea un privilegio. No lo considero. No, hay que lavar, aquí hay agua en la pluma, hay que llenar la jarra para beber agua, hay agua en la pluma. Hay agua a nuestro alcance siempre. Por eso no lo consideramos como un privilegio. Vemos como que una obligación de que tengan que darnos. Y criticamos a la empresa. Pero es que nosotros estamos pagando un servicio. Es decir, hay todo un proceso que tiene que hacerse para poder traer el agua desde los pozos donde se encuentra hasta tu casa. Es un privilegio que nosotros lo tengamos. Inclusive si las empresas quieren abusar de esto y cobrar más de lo que corresponde con su justicia.
pero aún así es un privilegio. Nosotros no consideramos todos los privilegios que Dios nos da, precisamente porque por su providencia estamos acostumbrados a Él. Y como creyentes, el mayor peligro que tenemos es no ser conscientes del privilegio de ser creyentes. Cuando tú conoces el Evangelio es algo que, wow, me cambió la mente. Me cambió el esquema que tenía en la cabeza por completo. Pero ya después como que, otra vez y otra vez, y hay cierta rutina y cierta monotonía que hace que el ser creyente sea como algo más de todos los días, como algo más del montón. Como que antes era así y ahora soy así. Eso en realidad quiere decir que no estamos creyendo como debe ser. Por eso es que el llamado de creer que tenemos en las Escrituras es un llamado continuo. De todos los días estar creyendo en Cristo, como si fuésemos incrédulos. Esto es lo que quiere que el apóstol Juan, que los receptores originales de esta carta entendieran y que nosotros debemos entender. Debemos creer en Cristo para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Esta vida fue la que el Señor le ofreció a esta mujer de Samaria cuando estuvo en este pozo en Sicar. Él lo organizó todo, Él lo preparó todo. Hizo que sus discípulos fueran a Samaria. No les dijo que evangelizaran. Aunque siendo ellos discípulos de Cristo, o capaz debería haberse les ocurrido, no sé, al menos hablarles acerca de Él, cuando fueran a comprar los alimentos, o hacer algo por lo menos. Aunque el maestro no les haya ordenado explícitamente que lo hicieran. Pero lo que ellos no hicieron, lo hizo esta mujer a quien Jesús en ningún momento mandó a hacer. El Señor nunca le dijo a esta mujer, ve, regresa a tu casa y dile a todos los que allá encuentres lo que yo he hecho por ti. Él no le dijo eso a ella. Él simplemente le hizo ver a esta mujer que ella tenía necesidad de Cristo. Le hizo ver que ella era una pecadora y que tenía que arrepentirse y adorar a Dios verdaderamente. Y por eso le manifestó la verdad que a sus discípulos no la había manifestado de esa manera, textualmente. Por lo menos en las Escrituras no se nos registra textualmente que hasta este momento Jesús le haya dicho a ellos de esa manera tan abierta, porque eran ellos los que decían, pero Jesús no se los había dicho a ellos como le dijo a ella: yo soy el Cristo, el que habla contigo. Le concedió a esa mujer ese privilegio de ser evangelizada por Cristo mismo. Y en ese momento, por la voluntad soberana de Dios, llegaron sus discípulos y vieron a Jesús diciéndole eso a esa mujer. Ellos escucharon esto que no se les había dicho a ellos de esta manera. El Señor se lo estaba diciendo a una mujer, cosa que ya era de por sí mala en su contexto. Pero de por sí era malo que estuviese diciendo a una mujer de Samaria. Pero por si esto fuera poco, ya los discípulos no lo sabían. Esta mujer era una mujer de Samaria de muy mala fama. Ella tuvo el privilegio de recibir la revelación de que Jesús era el Mesías. Pero lo que los discípulos no entendían era la lección que el maestro les estaba enseñando. Él hizo que ellos llegaran no antes ni después, sino en el momento preciso en el que escuchasen esta revelación a esta mujer, para que ellos supieran lo que ellos ignoraban. ¿Qué era lo que los discípulos ignoraban? Que Jesús, que el Mesías que los judíos esperaban, no era el Salvador de los judíos, sino que era el Salvador del mundo. Ellos no entendían el privilegio de que el Mesías hubiese nacido en su propia tierra. Ellos no comprendían esta verdad tan grande y por eso tampoco veían el privilegio que ellos tenían de compartir el mensaje del Evangelio. Por eso a este sermón lo he llamado el privilegio de evangelizar. Trataré de explicarlo a responder dos preguntas. Primero, ¿por qué es un privilegio? Y segundo, ¿qué tiene de especial el Evangelio? En la primera pregunta veremos por qué es un privilegio el simple hecho de evangelizar. Y en la segunda profundizaremos acerca de por qué el Evangelio es algo tan importante. Veamos esta primera pregunta. ¿Por qué es un privilegio? Dice el verso 35 de Juan 4. El Señor a sus discípulos: ¿no decís vosotros
Aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Vemos que el Señor Jesús, tras haberle dicho a sus discípulos que su alimento no era el que ellos querían, sino hacer la voluntad de su Padre, les habla acerca de un dicho que ellos tienen. Ellos tienen el dicho de que faltaban 4 meses para la siega. Hay quienes dicen que este dicho era un dicho común de ese tiempo. Eso yo no lo sé. Voy a ponerme a profundizar en eso asunto de que no, ya faltan tantos meses para la siega. No. Quizás era simplemente que los discípulos no hacía mucho habían mencionado eso. Ellos estaban hablando y dijeron, no, ya mira, faltan 4 meses para la siega. Entonces quizás era por eso. O quizás era que literalmente faltaban 4 meses para la siega, hablando de los meses en los cuales se encontraban. Todo eso no debe interesarnos, sino el hecho de que Jesús les está haciendo ver algo a ellos importante. ¿Cuál es la siega que es más importante? Para ellos, la siega más importante era la que se hacía en el campo, porque de allí provenía el alimento que ellos tanto querían y tanto añoraban. El alimento por el que se mataban trabajando día tras día y noche tras noche. Pero el Señor Jesús quería hacer que ellos cambiasen ese esquema, que ellos se dieran cuenta de que lo que estaban haciendo no era lo correcto. Estaban pensando simplemente en el alimento que perece, el alimento que les da un poco de fuerza por el momento y luego es desechado y cae en la letrina. Ellos no entendían la verdad que el Señor les estaba ilustrando. El Señor quería recalcarles a ellos la idea de que la prioridad no era las necesidades de ellos, sino la obra de Dios. Ellos tenían hambre, pero el Señor les dice, no, ustedes ven de una manera incorrecta. Ustedes no se dan cuenta de lo que Dios está haciendo. Ustedes miran con los ojos de los hombres, porque son terrenales, como soy yo, como son todos los demás y como soy yo que predico. Pero Cristo no es así. Cristo es celestial. Él habla de una manera celestial y todo lo hace pensando en lo celestial. Por eso es que a lo largo de este evangelio, esa es una idea que se recalca. Nosotros somos de la tierra y Cristo es del cielo. Por eso siempre que Jesús habla, la gente queda enredada. Pareciera que no entiende. No, que ¿cómo así que voy a nacer otra vez? No, que me vas a dar un agua que quita la sed para siempre. No, como que, ¿cómo así que ya la siega ha empezado si todavía faltan 4 meses? Jesús les hablaba en un lenguaje celestial porque Él quería que ellos entendieran, que aprendieran a pensar de una manera celestial. A poner la mira no en las cosas de este mundo, sino en la obra de Dios. Porque ese es el gran defecto y el gran problema que todos tenemos. ¿Por qué tú como creyente dejas que el fuego del Espíritu Santo en ti se vaya menguando? ¿Por qué? Porque estás poniendo los ojos en la tierra. Estás pensando en qué voy a comer, qué voy a vestir, en dónde voy a dormir, que tengo este problema en el trabajo, que tengo que hacer esto con los niños, y puras cosas terrenales. Y no nos preocupamos por lo espiritual. Al no considerar lo espiritual, estamos desechando lo más importante por lo más insignificante. Esta es la mentalidad natural de los seres humanos. Todos nacemos con esa mentalidad. Pero Cristo quiere que renovemos la mente y que nuestra mente sea como la de Él. Que sea una mente celestial. Si los discípulos tuviesen claro esto, ellos hubiesen dicho, Señor, cuando estuvimos en Samaria y buscando alimento, vimos un montón de personas adorando a Dios de una manera completamente perdida. Maestro, mira cuántas personas hay en este pueblo. ¿No será que también podrás echarle la mano a estos samaritanos y compartirles el mensaje?
quizás nosotros también pudiéramos hacer algo. Claro, ellos estuvieron en Sicar, ellos vieron a las personas de allí, ellos trataron con ellos, porque si no, no hubiesen conseguido el alimento. Pero a ninguno se le pasó por la mente la idea de evangelizar a los samaritanos. Yo entiendo que no se iban a poner a hacerlo por su contexto y su cultura. Pero cuando llegaron y vieron a Jesús, dijeron, mira, está haciendo lo que nosotros debíamos haber hecho, lo que nosotros pensábamos que debía hacerse. O quizás lo hubiesen dicho, maestro, ¿no será que quizás debamos decirle algo a los samaritanos? No sé, algún mensaje, así sea pequeño, una parábola, algún milagro, alguna señal. Después de todo, ellos también son nuestros hermanos israelitas. Pero no, a ninguno se le pasó eso por la mente. Estaban pensando en que eran las 12 y no habían comido. Estaban pensando en la situación en la cual se encontraban. No estaban observando la obra que Dios estaba haciendo en su momento. Ellos, a lo sumo, podían pensar en estas cosas a futuro, pero no en el ahora. No, en este momento y para esta hora me puso Dios aquí para hacer algo por estas personas. Ellos no pensaban así. Porque el problema no es que no haya personas a las que evangelizar. Es que no hay personas dispuestas a evangelizar. Ese es el problema. Como dice el Señor en Lucas 10:2, la mies a la verdad que es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Siempre hay personas que evangelizar. Todos los días te encuentras con personas a las que evangelizar. El problema es que no evangelizas. Ese es el problema. Por eso el Señor les dice algo que de inmediato les debe hacer darse cuenta a ellos, de que no está hablando literalmente cuando dice lo de los meses de la siega. Dice, mirad, los campos están blancos. Ahora, en esa época, en ese contexto, ¿qué vegetación se veía blanca? ¿Qué estaban sembrando? Arroz. ¿Qué estaban sembrando? Porque lo que se sembraba era el trigo, en ese contexto. Y el trigo no es blanco. De ninguna manera iban a haber los campos blancos con trigo. Cuando el Señor dijo eso, ahora yo no, aquí la idea que se nos transmite como que el Señor les señala los campos así. Ellos ven los campos. ¿Y qué es lo que verían? Un montón de gente dirigiéndose a donde ellos estaban. ¿Por qué blancos? Porque blanco era la vestimenta normal de esa época. La gente se vestía de blanco, ellos colocaban un paño blanco en la cabeza para cubrirse del sol. Así que desde una distancia, desde ellos estaban viendo todos los samaritanos que se acercaban para ver lo que la mujer les había dicho, verían un montón de gente vestida de blanco acercarse a ellos. Así les estaba uniendo lo espiritual con lo terrenal, para que entendieran que no estaba hablando de una manera literal de los campos, sino que se estaba refiriendo a las personas que allí venían. A todas esas personas, ellos eran el campo que había de ser cegado. Ese campo eran los samaritanos. Los judíos, los discípulos no pensaban de esta manera, pero los samaritanos estaban listos para recibir el mensaje de salvación. Ellos estaban listos. Ellos estaban preparados. Ya era el tiempo de la siega. Era el momento que Dios había estipulado para que ellos escuchasen el mensaje de la salvación. Por lo menos los samaritanos de Sicar, aquel pequeño pueblo, en ese pequeño lugar. Los discípulos debían entender de que evangelizar era algo prioritario. De que no era algo de que si tú quieres, si tengo ganas, que ahora que coma, que ahora que duerma, que ahora que descansen. No. Es algo urgente. El mensaje del Evangelio es algo urgente. Y el Señor había sido enviado primero a las ovejas perdidas de Israel. Y los samaritanos eran Israel. Por eso les digo que a los judíos por lo menos debió pasársele la idea. Yo entiendo que con los gentiles eso quizás ni se les ocurriera. Pero con los samaritanos la idea al menos debió pasársele por la cabeza. Porque los samaritanos descendían de los hijos de Jacob. Eran sus hermanos israelitas. Y ellos debían aprender que lo más importante era hacer la voluntad del Señor. Era hacer la voluntad del Señor, que esa es su obra. Eso es lo que ellos deben hacer. Y debían entender de que todo obrero tiene su paga. Todo obrero tiene su paga. Y tiene su recompensa de su Señor. Por un lado, el trabajador que siembra tiene que pagárselo, obviamente, porque está haciendo una labor.
Y el que va y recoge lo sembrado también está haciendo una labor. Por tanto, debe recibir su recompensa. Como dice en 1 Timoteo 5:18, digno es el obrero de su salario. Y hablando acerca del Mesías, en Isaías 53:11 se nos dice que Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es decir, Cristo vería creyentes, porque Él sufriría para ser un pueblo redimido para su Dios. Esa era la misión del Mesías, y Él vería a ese pueblo. No era simplemente de que no, yo muero, cuando esté en el cielo desde allá lo veré. No, Él lo vería desde ahora lo estaba viendo. Estaba viendo personas dignas de recibir el mensaje. No porque fueran dignas, porque eran indignos en sí mismos, sino porque Él los hacía dignos. Eran muy importantes. ¿Por qué son importantes? Por el precio que Él estaba dispuesto a pagar por ellos. Porque claro, imagínate, tú vas a comprarte, no sé, un boli. Llegas a la tienda y te compras un boli. Y dicen, no, este boli vale 10,000 pesos. O sea, cuando te dicen algo así, lo mínimo que puedes pensar, ¿y qué chifla? Habla, ¿qué? ¿Este boli qué? Claro, por el precio que te están diciendo. Pero es que el precio quiere decir de que es algo especial, es algo diferente. El valor está en que tú aceptes pagar ese precio. Porque estás diciendo, yo acepto el valor que tú le estás dando a eso. Yo acepto el valor que le estás asignando a ese objeto. Porque si no, yo digo, no, eso está muy caro, yo me voy por otra parte. Pero si yo acepto pagar el precio de ese objeto, de este producto, estoy diciendo, estoy de acuerdo con el precio y me parece justo. Bueno, ¿cuál fue el precio que le pusieron a Cristo por tu salvación? ¿Tú lo vales? Déjame decirte que Cristo dice sí, sí lo vales. Porque si Cristo fuese como nosotros y hubiese dicho, no, para redimir un pueblo tienes que hacerte hombre, humillarte hasta lo más bajo, que te escupan, que te humillen, que te desprecien, que te maten en una cruz. Hubiese dicho, eso está caro. Ese pueblo que ya viene santificado con alas y todo. No. Jesús lo que estaba comprando era un pueblo vil y despreciable para Él mismo darle valor. Estaba comprando la masa para Él tomarla y darle forma. De tal manera que el precio se lo estaba poniendo Él. Él estaba diciendo, yo estoy de acuerdo, me parece justo el precio. Por lo tanto, estoy dispuesto a hacerlo todo para redimir a ese pueblo. El texto que leíamos al presidir, 1 de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, precio miserable, la cual recibisteis de vuestros padres. Todos nos enseñaron así a vivir mundanamente. No con cosas corruptibles, como oro o plata, no. El Señor no nos compró con moneditas o con billeticos, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y contaminación. He allí el valor que le estás dando. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea, ya el precio, ese asunto de que esto vale esto, hay que pagar esto, eso ya Cristo antes de que hiciera en el mundo, ya lo había acordado. Dijo, eso es lo que te va a costar, eso es lo que yo voy a pagar. Y ahora en estos tiempos se ha ejecutado la compra. Se está llevando a cabo la transacción. Por eso esto es para Cristo, es una recompensa. Porque Él está viendo el fruto de la aflicción de su alma. Él está viendo que ha valido la pena. Que está empezando a surgir un brote. Está empezando a surgir un pueblo temeroso de Dios. Por eso es que Cristo experimenta gozo. Ahora, aquí debemos entender algo, y es que se nos habla de los que siembran y de los que ciegan. ¿Quiénes son los que siembran? En este caso, como estamos hablando de la palabra de Dios, los que siembran son los que han traído la palabra de Dios a estas personas. Por el contexto inmediato puedo inferir que se refiere a Jesucristo y la samaritana, que han llevado la palabra de Dios al resto del pueblo. Pero el resto del pueblo creyó de inmediato a la samaritana. ¿Por qué? ¿Por qué los de Sicar creyeron de inmediato a la samaritana? Porque
porque ellos ya estaban preparados, ya habían sido sembrados sin Cristo, directamente, como ocurrió con la samaritana. ¿Cómo habían sido sembrados? Por la palabra de Dios que ellos poseían. Por eso, cuando oyeron hablar del Cristo, ellos no dijeron, el Cristo, ¿y eso con qué se come? No. Ellos dijeron, ¿será verdad? Es decir, ellos estaban a la expectativa. Ellos ya estaban preparados. Ellos ya estaban diciendo, ya que venga el Cristo. Es decir, que por medio de Moisés y de los profetas, ellos no creían en toda la Escritura, en la pequeña porción de la Escritura que creían, se habían mantenido apegados a ella. De tal manera que esta había servido para ellos como cultivo, que había sido sembrada en sus corazones. Así, sembró el Señor Jesús, sembró la samaritana, sembró Moisés, sembraron los antepasados de estos samaritanos, y sembró verdaderamente aquella mujer en aquella tierra. Todo había sido sembrado ya. Por lo tanto, la siembra estaba hecha, y los que habrían de recibir, o los que habrían de segar o cosechar, eran los discípulos. Cuando ellos llegaron, se encontraron ya todo el cultivo ya en su máximo apogeo. Tú veías ya la fruta ya rebosante y preparada, apetecible para comer. Ellos simplemente tenían que ir y tomarla. Ya todo estaba orquestado, ya todo estaba listo. A ellos simplemente se les concedía el privilegio de cosechar lo que no sembraban. Se les concedía el privilegio de evangelizar a personas que ya estaban diciendo, predíquenme a Cristo, predíquenme a Cristo. Se les concedía el privilegio de ir y predicar a Cristo. Había un pueblo preparado, ya Dios lo había preparado de antemano. Así que para ellos sería un gozo el hecho de anunciar el Evangelio y ver que las personas se convirtiesen. Porque esto era algo que no habían visto en Jerusalén ni en Judea. Lo estaban viendo en Samaria. Por eso ellos estaban viendo el privilegio. Porque la obra entera era de Dios. Era de Dios. El que siembra, al sembrar, después tiene que segar. Pero después que siega, después que ha cosechado, ¿qué debe hacer? Cuando ha limpiado los campos, debe una vez más volver a sembrar para que vuelva otra vez a haber cosecha. Eso es el privilegio que el Señor les está diciendo a los discípulos. Ustedes cosechan para poder sembrar una vez más. Porque el que recibe es para que dé, no para que espere recibir más. Se les está diciendo, ustedes reciben el mensaje de mí para que ustedes lo lleven a otras personas. Vayan y compartan con esas otras personas el mensaje de salvación que de mí han recibido. Por eso esta agricultura espiritual no es como la agricultura terrenal, en el cual uno va a entrar en conflicto con el otro y va a decir, este se mató trabajando y a mí yo simplemente vengo de bobo a tomar el fruto que el otro sembró. No, sino que es un privilegio para ambos. Porque el que sembró, así fuera Moisés hace muchísimos tiempos, en este momento está dando el privilegio de decir, por fin, alguien se está convirtiendo con lo que yo sembré. Y el que cosecha tiene el privilegio de decir, wow, no tuvimos que sembrar nada. Ya la cosecha está lista para ser tomada. De tal manera que tanto el que siembra como el que cosecha se goza. Es como si tú como maestra de escuela le predicas a un niño el mensaje del Evangelio durante toda la vida, todo el tiempo lo tienes a tu cuidado. Ese niño nunca se arrepiente ni hace nada. Pero luego cuando es adulto, y a tú ni te acordabas que ese niño existía, te lo encuentras por la calle y resulta que es un siervo de Dios. ¿Acaso eso no va a ser un gozo para ti? Tú sembraste, pero otro es el que cosecha. Pero eso no significa que no sea un gozo para ti. Porque tú fuiste el instrumento que Dios utilizó para poner esa semilla en el corazón de ese pequeño. Así la palabra de Dios había sido sembrada en los samaritanos desde antaño hasta el tiempo de la siega, que es este. Por eso nosotros debemos entender el privilegio que tomamos, cada uno en el rol que nos corresponde. Es lo que dice Pablo en 1 Corintios 3:6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. La obra es de Dios. Estoy seguro que si tú evangelizas a alguien
Vamos que esa persona se convierte. Aunque tú no lo digas, en tu corazón vas a pensar, yo lo convertí. No lo vas a decir, no lo vas a pensar textualmente articulándolo en tu mente. Pero en tu corazón vas a sentir como, wow, qué orgullo, qué alegría. Mi hijo espiritual. Porque va a ser el fruto de tu aflicción. Pero el asunto es que no es el fruto de tu aflicción. Es el fruto de la aflicción de Cristo. Él es el que da el crecimiento y por eso es un gozo. Y así el Señor te libra de la tentación de llenarte de orgullo por algo que tú no has hecho. Por eso, el hecho de que evangelices es un privilegio. Porque tú no tienes ningún derecho a reclamar para ti la cosecha. No, sino que la cosecha es del dueño. Pues claro, el que contrató a los que sembraron fue el dueño del sembradío. Y fue el mismo que contrató a los que segaron, a los que cosecharon. ¿Quién es el que está haciendo la obra? El dueño, que contrató tanto a unos como a otros. A todos ellos los ha guiado el Señor. Por eso es su obra. Y tú simplemente estás haciendo lo que Él te encomendó hacer. ¿Por qué es un privilegio? Porque Dios no te necesita a ti para eso. Si Dios quiere salvarte a ti, no necesita que yo venga y te comparte el mensaje del Evangelio. Pero Dios me dice, yo quiero que tú seas mi boca y lleves mi mensaje a esa persona. Por eso es un privilegio, porque la respuesta es de Dios. Porque todo esto no es más que una buena obra que Dios preparó de antemano para que tú anduvieses en ella. ¿La obra de quién es? De Dios. Tú simplemente estás haciendo lo que Él te mandó a hacer. Por eso puedes decir como Cristo, este es mi alimento. Hacer lo que Él me mandó a hacer y que complete su obra. Por esto, como compartir el mensaje del Evangelio es un privilegio que cada uno de nosotros como creyentes tiene. Segunda pregunta. ¿Qué tiene de especial el Evangelio? Continúa diciendo el relato en el verso 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaban que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. El Señor Jesús, todo esto que vimos, se lo estaba diciendo a sus discípulos. Era su charla a ella mientras los samaritanos se acercaban. Pero aquí vemos cómo prosigue el relato que había sido dejado en el desde el verso 31. El relato que había sido dejado desde antes, de que la mujer había ido a predicar el mensaje a los samaritanos, cosa que Jesús no la mandó a hacer. Pero ella entendió que ese era su lugar dentro de toda esta narración. Ella lo entendió. Ella fue y le dio testimonio a los habitantes de aquel pueblo diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Obviamente, unas personas cualquiera, viene una mujer de mala fama diciendo esto y no simplemente van a creer. Pero es que precisamente el hecho de que sea una mujer de mala fama es lo que le da credibilidad a su mensaje. Porque una mujer en esta situación, ¿cómo actuaría? Muy probablemente no haría algo así. Esta mujer seguramente no andaría diciendo a las personas, yo he hecho muchas cosas, que no quiero que nadie sepa. Porque esa era la inferencia de lo que ella estaba anunciando. Sino que esta mujer viene y anda diciéndole a todo el mundo, él me dijo todo lo que he hecho. Es decir, ella está confesando que hay cosas que ha hecho y que no se las sabe, y que nadie las sabe. Ni aun ellos que piensan mal de ella. Pero ella está confesando abiertamente su situación. Ella está demostrando un cambio de actitud de lo que siempre ha sido. Por eso vemos que el testimonio de esta mujer es tan efectivo. Recordemos que Juan el Bautista
quien vino antes para preparar el camino del Señor, dio testimonio acerca de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente 2 de sus discípulos creyeron en ese testimonio y se fueron con Jesús. Pero aquí tenemos a una sola mujer de muy mala fama, que prácticamente no era nadie, dando testimonio de que Jesús quizás era el Cristo. Y todo el mundo en el pueblo se volcó para acercarse, para venir a ver si en realidad era cierto lo que esta mujer les había anunciado. Todas estas personas se acercaron a Cristo por lo que esta mujer despreciable les había dicho. Porque para ellos eso era esta mujer, una mujer despreciable. Pero Cristo es lo que hace que ellos se cimenten en el mensaje que se les está dando. Este es el proceso que se nos presenta. Primero el testimonio de la mujer, luego la enseñanza de Jesús. La mujer entonces se une a los discípulos haciendo lo que ellos no hicieron, dando el mensaje de la mujer. Ella da testimonio de que todas esas cosas que ella no había querido decir a nadie, Cristo se las había hecho saber. Y que aquel hombre se encontraba en el pozo de Jacob. De tal manera que no era un hombre que ella había conocido, no había forma de que supiera todas estas cosas. Así que estos hombres en Sicar se sintieron influenciados por el testimonio de la mujer. Por eso se acercaron a ver, porque ya había una semilla en su corazón del Evangelio. Pero cuando ellos llegaron y escucharon a Cristo, el mensaje que Él les estaba dando, dijeron: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente ese es el Salvador del mundo. Esto no denigraba en ninguna manera el testimonio de aquella mujer, sino que lo exaltaba, como diciendo: es verdad, y te faltó todo esto que este hombre nos ha dicho. Así que nosotros debemos tener mucho cuidado con lo que hacemos, porque la gracia de Dios puede llegar al que tú menos piensas. Yo te hago una pregunta, mi hermano. ¿Cuántas personas a las que tú has pensado compartir el Evangelio, ya antes Dios no ha venido haciendo una obra en ellos y tú no has sabido? ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de compartir el Evangelio y has dicho: no, ese fulanito, si yo le comparto el Evangelio, es la persona más peleona que hay, eso nunca me va a creer? Pero es que tú no conoces el corazón de la persona y no sabes qué es lo que Dios ha venido haciendo en su corazón de antemano. Lo ignoras por completo. Por eso notemos que lo único que hizo aquella mujer, que fue decirles: allá está junto al pozo, vayan a verlo ustedes mismos para ver si es el Cristo o no. Ella no trató de convencer a nadie, sino que simplemente les enseñó. Y todo el pueblo estaba preparado, estaba deseoso, estaba ansioso por recibir aquel mensaje. Ella lo único que hizo fue darles una sola palabra, la palabra que los guiaría a Cristo. Notemos que los samaritanos, cuando fueron a Jesús y escucharon su mensaje, ¿qué hicieron? Lo agarraron y no lo querían dejar ir, no querían soltarlo. Ellos le rogaban a él que no se fuese de aquella región. Porque claro, Jesús iba de paso, se paró allí simplemente para tomar agua y tomar los alimentos y seguir su paso rumbo a Galilea, seguir su camino. No iba a quedarse allí un día entero, era solamente un momento, mientras reposaba. Pero los samaritanos, previendo esto, dijeron: no, Señor, no te nos vayas, por favor, queremos que te quedes aquí con nosotros. Por eso ellos le rogaban, y se rogaban al igual que antes, sino que antes le rogaban que comiera, ¿verdad? Le rogaban que se quede allí con ellos. Es algo continuo, no es simplemente de: Señor, te rogamos. Ah, bueno, no, era una insistencia, era una oración. Por eso es que le rogaban insistentemente para que Cristo se quedase allí con ellos. Ahora, el Señor no se quedó evangelizando en Samaria, en toda la región, se quedó allí en ese pueblecito, en Sicar, compartiendo el mensaje del Evangelio. Todavía no era el tiempo de que toda Samaria escuchase ese mensaje, sino que Él le concedió ese privilegio a ese pequeño grupo de personas en Sicar, porque el privilegio de llevar el mensaje del Evangelio a los samaritanos sería para sus discípulos. De hecho, en Hechos
capítulo 8, verso 5, se nos menciona que es Felipe, que ha sido comisionado como uno de los primeros diáconos. Fue el que llevó el mensaje en primer lugar a los samaritanos, que era la obra que el Señor les había dicho a sus discípulos, que debían llevar el mensaje del Evangelio a Jerusalén, a Samaria, hasta lo último de la tierra. Samaria es una región muy grande también, no era que iban a ponerse si se ponían a predicar en Samaria, iban a descuidar el ministerio en Judea. No, él solamente llegó allí, por lo que iba pasando, iba evangelizando. El Señor obviamente no se iba a quedar en ese pozo, se iba a quedar ahí más tiempo. Nos dice de que Él se quedó allí 2 días en aquel pueblo. Eso era mucho más de lo que los discípulos esperaban. Era muchísimo más. Ahora, si se quedó en el pueblo, no vamos a pensar que se quedó allí en el pozo con el poco de gente. Obviamente, 2 días. Apenas llegara la noche, todo el mundo estaría muriéndose del frío. Quiere decir que el Señor bajó y entró a la ciudad y estuvo con ellos esos 2 días. Es lo que se sobreentiende. Obviamente no se iban a quedar allí junto al pozo. Esos 2 días ellos se quedaron porque los samaritanos creyeron en el Señor Jesús. Pero ¿qué fue lo que llevó a los samaritanos a todo esto? A creer en Jesús. Las palabras de Jesús. No era solo por aquel primer encuentro que ellos tuvieron, que llegaron y se encontraron a Jesús junto al pozo y todo el mundo empezó a preguntarle cosas y él empezó a responder. No. Sino que fue por todo el mensaje que les había estado diciendo todo ese tiempo. Por eso es que ellos pudieron llegar a tener una convicción que al final le dijeron a la mujer: ya no creemos solamente por lo que tú nos has dicho, sino que nosotros sabemos. Ese sabemos involucra que tuvieron mucho tiempo para hablar con el Señor. Básicamente no lo dejaron descansar en esos 2 días, mientras el Señor les compartía el mensaje del Evangelio. Y notemos aquí la prioridad del Señor. ¿Por qué creyeron ellos? Por las palabras del Señor. Esto es muy interesante, mis hermanos, si nosotros consideramos que cuando el Señor Jesús estuvo en la gran ciudad judía de Jerusalén, hizo muchas señales y milagros, y muchos creyeron en Él por las señales y milagros. Ahora, ¿cuántas señales y milagros hizo Jesús en este pueblo de Sicar? El texto no dice absolutamente nada de ese asunto. Ese asunto ni se menciona. Eso no tiene nada que ver con lo que está pasando. No hay señales y milagros. Porque el Señor Jesús no era un milagrero como estos que andan en muchas iglesias hoy, de que vamos a hacer milagros para que todo el mundo se emocione y dé más diezmo y dé más ofrenda y selle palabras. Porque claro, ese es el objetivo de todo esto. La persona se siente reacia a dar su dinero y tirarlo ahí a los pies del supuesto apóstol de hoy en día. Pero si este supuesto apóstol antes viene y les hace un espectáculo con musiquita de fondo, y les hace un milagro y les estira el brazo y les estira la pierna y les dice: tú estás sano, párate de la silla de ruedas. Bueno, ya se paró, vuelvas a sentar y ya en la silla de ruedas. Eso supuestamente llama mucho más la atención, y es que claro, todo está psicológicamente orquestado para motivar a las personas, para que crean en la supuesta señal y así actúen conforme a la supuesta fe que se les está sembrando. Ahora, el Señor Jesús no hizo ningún falso milagro en Jerusalén. Los milagros que Él hizo eran reales. Dice que Jesús no confiaba en ellos. A ellos no se les reveló, no se les confió, no se les manifestó como el Mesías. Y los milagros de Jesús eran reales. En cambio, acá en Sicar no hubo necesidad, porque ese es el asunto. No hubo necesidad de andar haciendo milagros, sino que con las meras palabras de la mujer y de él fue suficiente. Con el mensaje del Evangelio fue suficiente, porque la palabra de Dios es suficiente. Los judíos querían ver señales para creer que Jesús era el Cristo. Por eso le decían: haznos señales para que creamos. Y él les dirá más adelante: señal no les será dada más que la señal del profeta Jonás. Y en los pueblos donde hizo muchas señales les dirá: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque si en Sodoma y en Gomorra se hubiesen hecho los milagros que antes hicieron, hace tiempo que se hubiesen arrepentido. En los pueblos de Judea se hicieron muchas señales y milagros, y las personas no creían. Y aquí en Samaria no se hizo ninguna señal ni ningún milagro. Y todo el pueblo creyó. Todo el pueblo creyó el mensaje de Cristo. Por eso lo hicieron que se quedase entre ellos. Ellos creyeron
Porque lo que transformó su corazón no fueron las señales y los milagros, sino el mensaje del Evangelio. Eso fue lo que los transformó. Ellos tuvieron fe, porque la fe es la respuesta natural que Dios hace en una persona cuando ha escuchado la palabra de Dios. Por eso dice en Romanos 10:17, la fe viene del oír y el oír de la palabra de Dios. En otras palabras, la fe depende del mensaje que se oye, y ese mensaje llega a través de la palabra de Cristo. La fe no va a venir en el corazón de una persona porque tú le digas lo mucho que Dios le ama, porque ese no es el mensaje de Cristo. La fe no va a venir en el corazón de una persona porque tú le digas lo feliz que va a ser, porque Dios ama a las personas y Dios hace a los creyentes felices. Pero es que ese no es el mensaje del Evangelio, y la fe no va a llegar a sus corazones por eso. La fe solamente va a venir cuando escuchen el mensaje que viene de Cristo, el mensaje que se le dio a aquella mujer junto al pozo, el mensaje de que era una pecadora y que necesitaba aprender a ser una verdadera adoradora. Ese es el mensaje que debían escuchar. Porque la fe no es algo que tú puedas producir en ti mismo. La fe no es algo que tú digas, yo voy a creer, yo voy a creer, yo voy a creer. No. La fe es un regalo de Dios. Como dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Todo lo que tiene que ver con la salvación depende única y exclusivamente de Dios. La fe que salva, la fe salvadora, nace en el corazón de una persona cuando escucha el mensaje del Evangelio. Pero ¿será que meramente el hecho de escuchar el mensaje del Evangelio es suficiente para que una persona sea salva? ¿Será que nada más con escuchar el mensaje del Evangelio es suficiente para que una persona sea salva? No. Los judíos habían escuchado el mensaje del Evangelio. Habían escuchado el mensaje del Evangelio, pero no creyeron. Escucharon mensaje con señales y no creyeron. Así que el mero hecho de escuchar el mensaje no es suficiente. Pero es el mensaje lo que se nos manda a transmitir. Es decir, es el mensaje lo que da lugar para que la fe ocurra. Pero eso no garantiza que la fe va a ocurrir. Porque la fe viene de Dios. Pero Dios no va a mandar la fe en el corazón de una persona que no ha escuchado su mensaje. De allí la necesidad de ambas cosas. El ejemplo más obvio de esto lo tenemos en las Escrituras en Hechos 16:14. En el relato que se nos dice, en el que se nos presenta que Pablo está predicando el Evangelio, y se nos dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo el mensaje. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a todo lo que Pablo decía. Se necesitaban dos ingredientes: que se le diese el mensaje correcto y que el Señor le abriera el corazón para que ese mensaje entrara. O sea, el mensaje es la semilla, la buena semilla. Pero la buena semilla, si tú la metes en el pavimento, ¿qué va a crecer? Se lo llevan las llantas de lo que pase por encima. Debe ser dado en buena tierra. El Señor debe primero coger el pavimento con un barretón, partirlo, sacar tierra del fondo y hacer un hueco para que entre la semilla. Se necesita ambas cosas para que se produzca la salvación en una persona. Es necesario que el mensaje correcto sea predicado y que la fe sea puesta allí por Dios. ¿Qué entendemos de todo esto? Que para que el mensaje sea correcto debe ser el mensaje de Cristo. No tu mensaje, no mi mensaje, sino su mensaje. Solamente así es como nosotros evangelizamos correctamente. Cuando tú haces las veces de micrófono y repites tal cual lo que Dios quiere que digas, lo que puedes cambiar es simplemente adaptarlo al contexto, pero el mensaje en sí no debe cambiar. No debe cambiar de ninguna manera. Eso es lo que Pablo hacía. Él dice en Gálatas 1:11 lo siguiente: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo.
Ese es el mensaje. El mensaje que Pablo anunciaba era el mismo mensaje de Cristo. De otro modo, cuando nosotros anunciamos a Cristo, diciendo las palabras de Cristo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que es Cristo mismo el que le está hablando a la persona. No eres tú. Tú solamente eres el teléfono. El grito sonó en el momentico. La persona te contestó y Cristo dice, aquí está mi mensaje. Y lo que tú estás diciendo son palabras de Cristo. Cuando predicas el mensaje del Evangelio, es Cristo mismo hablando a la persona que está oyendo ese mensaje. Notemos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 10:14. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ahora, cuando dice esto de que ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? No se refiere a que no hayan oído de Cristo, sino más bien a que no han oído a Cristo. Cuando tú anuncias el Evangelio, es Cristo el que habla. Por eso dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? No han oído hablar. No han oído hablar a Cristo. Tú simplemente tienes que ponerte la batería y prender el parlante para que suene la voz de Cristo. Y anunciar las palabras de Cristo. Es Cristo mismo el que habla. Por eso más adelante en este Evangelio Él mismo dirá, mis ovejas oyen mi voz y la obedecen. Porque no es tu voz, es su voz. Si tú coges la voz de Cristo y le añades tu voz, deja de ser la voz de Cristo. Automáticamente. Porque estás diciendo, la voz de Cristo no es suficiente. Hay que añadirle mi voz. De tal manera que no es la voz correcta. Así que no va a convertirse en nadie. Todos los que se conviertan por esa falsa voz serán falsos creyentes, que llenan las falsas iglesias y que siguen a falsos pastores. Y allí el dilema. Por eso los samaritanos creyeron en Jesús, porque escucharon las palabras de Jesús. Y obviamente Jesús les abrió el corazón para que creyesen en sus palabras, como lo hizo con aquella mujer en Samaria, en el pozo junto a Samaria. Así, al escuchar las palabras de Cristo, el texto no nos dice si Cristo les dijo a todos los samaritanos como le dijo a la mujer, yo soy el Cristo, el que habla contigo. La verdad, dudo mucho que Cristo les haya dicho eso. Es un privilegio demasiado grande para que se lo haya dicho al pueblo entero. Pero el pueblo entero sabía que era así. O sea, todos llegaron a la conclusión de que ese era el Cristo, por lo que la mujer les había dicho. La mujer les había dicho, ¿no será este el Cristo? Verdaderamente, este es el Cristo. Por eso ellos consideraron que Jesús era el Cristo y que el Cristo no era el Salvador de los judíos. Recordemos que los judíos pensaban que el Cristo iba a salvarlos de los romanos, iba a vencer a todos los demás pueblos y los iba a poner a ellos como el pueblo principal del mundo. Por eso los judíos esperaban al Cristo. Los iba a enseñorear sobre los demás pueblos. Pero los samaritanos llegaron a una conclusión que los judíos no podían entender todavía. Cristo no era el Salvador de los judíos, sino el Salvador del mundo entero. Esa era su misión. Él vino primero a la nación de Israel, sí, pero no era exclusivamente a la nación de Israel, sino que era a todos los creyentes del mundo. Eso siempre fue así. No es que Cristo fue cambiando de parecer a medida que iba avanzando el tiempo y dijo, bueno, por si acaso vamos a predicarle a los samaritanos. No. Todo ya estaba programado así. Ese siempre fue el plan. Por eso cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de Israel. Que quita el pecado del mundo entero. Que quita el pecado del mundo entero. Por eso nosotros que no somos judíos, también podemos tener la certeza de que hemos sido lavados y limpiados por Cristo. Porque hemos escuchado sus palabras y Él ha abierto nuestro corazón para que esas palabras calen hasta lo más profundo de Él. Y así nosotros, habiendo cosechado el mensaje de Cristo, también vayamos y lo sembremos en otras personas. Esta era la verdad que los judíos no podían entender todavía, de que el mensaje de salvación no era solamente para ellos, sino que era para todo el mundo. Por eso el Evangelio es algo tan especial, porque es el instrumento que Dios diseñó para traer salvación al mundo. Es el instrumento de Dios para la salvación.
Por eso el Evangelio no es el ABC de la vida cristiana. No es lo que tú aprendiste cuando te convertiste, no. Es lo que tú debes ir aprendiendo todo el tiempo, porque así aprendes a Cristo. Por medio del mensaje del Evangelio que de Cristo recibes. Por eso es que todo el tiempo debes estar creyendo, y por eso es que todo el tiempo debes estar arrepintiéndote de tus pecados. Es algo continuo, porque así tú vives en Cristo. Tú vives el Evangelio. El Evangelio es el corazón, es el centro de la vida cristiana. Si tú como cristiano desprecias el Evangelio, estás despreciando a Cristo. Cuando tú tienes la oportunidad de compartir el mensaje del Evangelio con otra persona y no lo haces, estás apagándole el parlante a Cristo para que se calle. Si yo llego a ver a una hija mía apagándome el parlante mientras estoy predicando, voy a considerar eso una falta de respeto. Voy a tener que rendirme cuentas a mí por eso. ¿Qué pasará con nosotros si nos callamos el mensaje? Porque es Cristo el que va a hablar y tú le estás apagando el parlante para que no lo haga. Verdaderamente estás provocando la ira de tu Señor. Así que arrepiéntete, hermano, por esto y considera el privilegio que tienes de compartir el Evangelio y lo importante que es en verdad el Evangelio para ti como creyente. Aplicaciones. Mis hermanos, si el mensaje del Evangelio involucra una labor de parte de Cristo, debemos ser conscientes también de que esa labor es hecha por Él, no por nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes que tener mucho cuidado y guardar tu corazón de no sentir envidia de lo que Dios hace con tus hermanos. Porque claro, yo puedo decir, mira, este predica y muchos se les convierte, y a este ninguno. La obra es de Dios, no es de Él ni de tuya. Si Dios quiere que muchas más personas se conviertan por Él, gloria a Dios. Y si Dios quiere que pocos se conviertan por ti, gloria a Dios. El asunto es que hagas lo que se te mandó a hacer. Y eso es algo que también se va a repetir constantemente a lo largo de este Evangelio hasta el final, cuando el mismo Pedro lo sienta. El deseo de yo estoy haciendo y no estoy viendo una recompensa. Es que no se trata de buscar recompensa. Se trata de que sirvas a Dios, de que hagas su voluntad, que no estés pendiente al otro. Que el otro viene, el otro hace esto, el otro no hace esto, y yo sí. Como pensando, yo por más todo voy a hacer esto. No, hermano, porque todo servicio que hacemos, lo hacemos para el Señor. Así sea que simplemente barras este local. Eso es un servicio que hacemos para el Señor. No se trata de que uno haga una cosa y otro haga otra, sino que todos somos eslabones de la misma cadena. Todos estamos juntos, todos cumplimos una labor muy importante para el Señor. En cierta ocasión una anciana estaba muy deprimida en una silla, triste y abatida, pensando, yo quisiera haber predicado a muchos, y no prediqué a nadie. Entonces el pastor de la iglesia se le acercó a la anciana y le dijo, no has predicado a nadie. No, nadie, no he podido predicar a nadie, nadie se ha convertido por mi mensaje. Tienes razón, le dijo el pastor. Sin embargo, tu hijo no es pastor también en otra iglesia, no predica. ¿Y de dónde sacó él ese deseo de servir a Cristo y de obedecer la voluntad de Dios? Y tu hija no se casó con un misionero y está por allá sirviendo en el África, anunciando a Cristo. ¿Y de dónde sacó ella ese deseo de servir al Señor? Todos los que por él y por ella se convierten, por ti se convierten, porque ellos se convirtieron por causa del mensaje y la semilla que tú como madre sembraste una vez en el corazón de ellos. Toda labor es importante ante el Señor. Toda labor. No puedes menospreciar el servicio que haces ante Dios, porque el Señor dará el fruto, dará la recompensa de ese servicio. Verdaderamente, eso debe darnos un consuelo a nosotros y debe animarnos a hacerlo todo para la gloria de Dios. Sea que sea mucho o sea que sea poco. Sea que sea algo muy importante o algo muy insignificante. Porque recuerda que en la regeneración, muchos que hoy son primeros serán postreros. Muchos que hoy son postreros serán primeros. Verdaderamente el Señor sabe lo que hace. Nuestro deseo debe ser servirle. Y por eso, además de tu servicio, en tus oraciones siempre debe estar ese deseo de que otros también sirvan al Señor.
ruega para que el Señor mande obreros a su mies. Tú no tienes excusas para no servir al Señor. No tienes excusas para no evangelizar, porque la gran comisión es para todos. Pero recuerda esto también. El mensaje de aquella mujer fue efectivo porque lo acompañó con un cambio en su vida. Un cambio en su vida. El testimonio es importante. ¿Por qué? Porque a lo largo de este evangelio vemos eso siempre. Hay un testimonio y hay testigos. El testigo tiene que llevar impregnado el testimonio en sí mismo, de tal manera que él mismo así no hable de testimonio de Cristo. ¿Cómo? Por el cambio que se ha producido en su vida. Tú no vas a decir a la persona, mira, yo antes era un borracho, drogadicto, ladrón, y ahora soy esto y esto y aquello. Ese no es el mensaje. Tú debes llamar a las personas que son pecadores y que se arrepientan a sus pecados. Pero si esas personas te conocen y saben que tú eras un drogadicto, un borracho, todas esas cosas, y ven que ahora no lo eres, eso va a dar credibilidad al mensaje. Eso va a dar credibilidad al mensaje. Por eso uno debe tener mucho cuidado, especialmente cuando hay personas que son cercanas a uno y dicen, no, es que él sigue siendo el mismo pelado que siempre ha sido, la misma pelada que siempre ha sido. Yo no veo cambio, es que antes iba a fiesta, ahora va a iglesia, pero es lo mismo. No hay un cambio en su vida. Pero cuando ven que hay un cambio en tu vida, tú refuerzas el mensaje que te ha sido dado. Es como si tuvieses un parlante, y un parlante que hace una bulla y un parlante que funciona perfecto. El mensaje va igual, pero obviamente si el parlante está defectuoso, no va a llegar no va a tener la misma calidad que el uno que el otro. Si tú tienes una vida que no se corresponde al mensaje que das, evidentemente, tú mismo vas a profanar ese mensaje. Así que ten cuidado, mi hermano, y date cuenta del privilegio que tienes de compartir el mensaje del Evangelio.